Saludos, buenas noches a todos. Bienvenidos al telediario del 24 News desde Argel. Varios dirigentes y organismos internacionales afirman que la tierra y los lugares santos palestinos no están en venta, mientras Argelia expresa su rechazo categórico a los planes de vaciar Gaza de su población autóctona. El presidente argelino Abdelmadjid Tebboune recibe al enviado del presidente mauritano Mohamed Ould Sheikh Al-Ghazouani y subraya su interés por fortalecer los lazos con Nouakchott. Y el Frente Polisario afirma que el ocupante marroquí obstruye la celebración del referéndum para el Sáhara Occidental, mientras el Mahsen expulsa a un periodista español de los territorios ocupados. ¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro informativo. Las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el control de la Franja de Gaza y la expulsión de los palestinos de su patria siguen suscitando reacciones de condena. La presidencia palestina afirmó al respecto que la tierra, la historia y los lugares santos palestinos no están en venta y que los derechos del pueblo no son negociables ni moneda de cambio, subrayando que el pueblo no cederá ni un centímetro de su tierra, ya sea en la Franja de Gaza o en Cisjordania, incluida el Quds, capital del Estado de Palestina. Palestina, con su tierra, su historia y sus lugares santos, no está en venta. No es un proyecto de inversión. Y los derechos del pueblo palestino no son negociables. Nuestro pueblo, que ha hecho grandes sacrificios en defensa de sus legítimos derechos nacionales y para preservar su decisión nacional independiente, que está representada por la OLP, única y legítima representante de nuestro pueblo, no cederá ni un centímetro de su tierra, ya sea en la Franja de Gaza o en Cisjordania, incluida Al-Quds la capital del Estado de Palestina. Y a su vez, el Ministerio Palestino de Asuntos Exteriores y Expatriados advirtió de que las autoridades sionistas de ocupación están llevando a cabo proyectos para desplazar al pueblo palestino y anexionar y colonizar la tierra de sus padres y abuelos. En una declaración este jueves, el Ministerio consideró que las medidas de ocupación son una extensión de la guerra de genocidio y crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos por el estado de ocupación contra el pueblo y una persistencia en negar los derechos justos y legítimos del pueblo palestino. Y a nivel de las instancias internacionales, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió contra cualquier intento de limpieza étnica en Gaza y subrayó la necesidad de respetar el derecho internacional en la búsqueda de soluciones a la cuestión palestina. El máximo dirigente onusiano se expresaba en una reunión del Comité de la ONU. En su esencia, el ejercicio de los derechos inalienables del pueblo palestino trata del derecho de los palestinos a vivir simplemente como seres humanos en su propia tierra. Es vital mantenernos fieles a los cimientos del derecho internacional. Es esencial evitar cualquier forma de limpieza étnica. Y seguimos con las reacciones. Un portavoz de política exterior de la Unión Europea declaró que la Franja de Gaza debe ser parte integrante de un futuro Estado palestino y que el bloque está comprometido con una solución de dos estados como única vía hacia la paz a largo plazo para ambas partes. Y por su parte, Argelia, como decíamos en portada, expresó este jueves su rechazo categórico a los planes de desplazar y vaciar Gaza de sus habitantes originales. Según un comunicado del Ministerio Argelino de Asuntos Exteriores, se trata de un plan más amplio destinado a golpear el corazón del proyecto nacional palestino. Argelia expresa su rechazo categórico a los planes para desplazar y vaciar Gaza de su población autóctona, como parte de un plan más amplio dirigido contra la esencia del proyecto nacional palestino. Y en su declaración, el Ministerio Argelino de Asuntos Exteriores llamó a que el grupo de mediación continúe sus esfuerzos para garantizar la consolidación del acuerdo de alto el fuego en Gaza, permitiendo el seguimiento de su aplicación.
Con el inicio de la segunda fase de las negociaciones destinadas a consolidar el alto el fuego en la Franja de Gaza en particular y a seguir haciendo frente a las repercusiones de la guerra que se le ha impuesto en general, Argelia expresa su deseo de que prosigan los esfuerzos del grupo de mediación con un amplio apoyo internacional para garantizar la consolidación de este acuerdo y el seguimiento de su aplicación en todas sus cláusulas y dimensiones. Argelia reafirmó, por otro lado, el derecho del pueblo palestino a establecer su Estado independiente y soberano según el principio de los dos Estados como solución justa, duradera y definitiva al conflicto árabe-israelí. Argelia reafirma su profunda convicción de que la consecución de una paz duradera en Oriente Medio sigue estando estrechamente vinculada a la satisfacción de los derechos del pueblo palestino, permitiéndole establecer su Estado independiente y soberano conforme al principio de dos Estados acordado internacionalmente como solución justa, duradera y definitiva al conflicto árabe-israelí. Y en un comunicado, el Ministerio Argelino de Asuntos Exteriores subrayó la inevitabilidad de unificar los territorios palestinos desde Gaza, mientras países como Chile, en América Latina, el gobierno de Chile manifestó su oposición a cualquier desplazamiento forzoso de la población palestina de Gaza, subrayando que ello constituiría una grave violación del derecho internacional y un atentado contra las aspiraciones legítimas de los palestinos a disponer de su propio Estado. Quedemos en América Latina. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha criticado duramente los planes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de apoderarse de la Franja de Gaza y desplazar a los palestinos a países vecinos. Empezarán las peores guerras porque se consideran el pueblo de Dios, pero el pueblo de Dios no son los americanos blancos ni los israelíes. El pueblo de Dios es la humanidad, publicó el mandatario colombiano en un mensaje en la plataforma X. Y un día después de haber condenado la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de tomar el control de la Franja de Gaza, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, rechazó la propuesta de la entidad sionista de que España acoja a palestinos si son desplazados de Gaza. El jefe de la diplomacia española afirmó que la tierra del pueblo de Gaza es Gaza y que Gaza debería formar parte de un futuro Estado palestino. Seguimos con cuestión palestina después de la declaración del presidente estadounidense Donald Trump de su propuesta de trasladar por la fuerza a los gazatíes fuera de la Franja de Gaza. Los palestinos expresaron su enérgico rechazo a este plan, declarando que se mantendrían en sus tierras en cualquier circunstancia y continuarían con las campañas de construcción y reconstrucción que iniciaron inmediatamente después del acuerdo de alto el fuego. Más detalles con Belkacem Faid Aishawi. Entre los escombros, los palestinos expresaron su rechazo al infernal plan de Trump de desplazar a los gazatíes de su tierra, un plan que suscitó reacciones mundiales y más bien reacciones palestinas de resiliencia y firmeza. Aquí, en el campo de Nusayrat, la palestina desplazada Huyam Jahjuh recoge lo que la guerra genocida sionista dejó de su casa y sus pertenencias, con la esperanza de un futuro mejor, sin guerra ni desplazamiento forzoso que violaría su derecho inalienable a permanecer en su tierra. Estamos en contra del traslado, en contra de Trump, en contra de cualquier discusión sobre el asunto. A pesar de todo lo que ha pasado, seguimos aquí, en nuestro país. Musa Abu Ramadi, otro joven palestino de Abalia, no se dejó disuadir por las imágenes de destrucción, ni por las campañas de amenazas y detenciones. Regresó a su ciudad natal e instaló una tienda de campaña en el lugar que ocupaba su casa, que ahora se convirtió en ruinas.
A pesar de la destrucción existente, ponemos nylon para vivir en nuestras casas. Pase lo que pase, nos aferramos a esta tierra. Esta es nuestra tierra y la tierra de nuestros antepasados y permaneceremos en ella. Si Dios quiere, ni siquiera las escuelas de la ONU y las mezquitas de los barrios se salvaron, pero nos mantenemos firmes aquí, en nuestra tierra. Cada rincón de Gaza muestra escenas trágicas y sangrientas como consecuencia de los continuos e incesantes ataques sionistas desde más de 15 meses. Ataques que destruyeron los hogares de los gazatíes, pero no lograron arrancar el apego espectacular que tiene el pueblo palestino a su tierra y patria. La Defensa Civil en Gaza declaró hoy que la ocupación está obstruyendo deliberadamente la entrada de equipos y ayuda urgente para el alivio de la población de la Franja de Gaza, que vive en condiciones muy trágicas. En una declaración emitida este jueves, la Defensa Civil de Gaza confirmó que sus equipos son casi incapaces de responder a las necesidades humanitarias tras perder el 80% de sus capacidades durante la guerra genocida. Por otra parte, las Naciones Unidas, por boca del secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Humanitarios, Tom Fletcher, confirmaron que más de 10.000 camiones de ayuda han entrado en la Franja de Gaza desde que entró en vigor el alto el fuego, un aumento masivo en comparación con los meses previos a este alto el fuego, en los que apenas había llegado ayuda a la Franja de Gaza. Y pese al alto el fuego que está en vigor desde hace más de 2 semanas, un palestino ha muerto hoy tiroteado por balas de las fuerzas de ocupación sionistas en la zona norte del campo de refugiados de Nusayrat, en el centro de la Franja de Gaza. La agencia palestina de noticias Wafa precisó que el incidente ha tenido lugar en la localidad de Al-Maghraq. En Cisjordania ocupada ahora, 25 palestinos cayeron en mártires y decenas resultaron heridos mientras la ocupación sionista proseguía su agresión contra la ciudad de Jenin y su campamento por 17º día consecutivo en medio de una destrucción generalizada. Según informó la agencia palestina Wafa, el Comité de Medios de Comunicación del campo de Jenin reveló que el número total de palestinos desplazados del campo alcanzó los 15.000 palestinos y que 180 casas fueron destruidas, además del corte de electricidad y agua a la población de la ciudad de Jenin. Y quedemos en Cisjordania ocupada. La ocupación sionista continuó su agresión y asedio por 4º día contra la ciudad de Tamun y el campo de Al-Fara al sur de Tubas, norte de Cisjordania ocupada. Según fuentes palestinas locales, la ocupación declaró el toque de queda en Tamun durante 48 horas y voló la casa de un mártir en el campamento de Jenin mientras un avión no tripulado bombardeaba la zona de Tamun, que sufre una situación humanitaria catastrófica debido al asedio y a la agresión. Y actualidad en Argelia. Ahora el presidente de la República, Abdelmadjid Tebboune, recibió este jueves una llamada telefónica del presidente de la República Checa, Petr Pavel, durante la cual se habló de las vías para relanzar la cooperación bilateral y la evolución regional e internacional. En esta ocasión, el presidente Tebboune reiteró a su homólogo checo su invitación a visitar Argelia, que fue aceptada, y será una ocasión para reunir a la Comisión Mixta argelino-checa. Y siempre con cooperación, esta vez regional, el presidente Tebboune recibió este jueves al ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación y Mauritanos en el extranjero, Mohamed Salem Ould Merzouk, portador de un mensaje del presidente de la República Islámica de Mauritania, Mohamed Ould Sheikh Al Ghazouani. Al término de la audiencia, el canciller mauritano saludó el salto excepcional de la cooperación bilateral entre Argelia y su país en los últimos años, subrayando la importancia de reforzar esta cooperación.
Por otra parte, el ministro de Estado, ministro de Asuntos Exteriores de Argelia, Ahmed Attaf, se reunió este jueves con su homólogo mauritano, Mohamed Salem Ould Merzouk, de visita oficial a Argelia. Ambos ministros examinaron en concertación y coordinación los temas y expedientes más destacados a nivel árabe y africano. En cooperación militar, el general de ejército Said Chingreja, ministro delegado ante el ministro de Defensa Nacional y jefe del Estado Mayor del Ejército argelino, visitó este jueves prosiguió, mejor dicho, este jueves su segundo día de su visita oficial a la India, y visitó los astilleros de Goa Shipyard Limited. A continuación, el general de ejército se dirigió a la base aeronaval de Goa, donde fue recibido por el comandante de la base, contraalmirante Ajay Theophilus. Y en el expediente saharaui, el Frente Polisario afirmó que el estado de ocupación marroquí sigue obstruyendo el referéndum porque es plenamente consciente de que si se permite al pueblo saharaui votar en un referéndum libre, democrático y supervisado por la ONU, sin duda optará por afirmar su independencia nacional, según la agencia de prensa saharaui, citando al representante del Frente Polisario ante las Naciones Unidas y coordinador con la MINURSO, Sidi Mohamed Ammar. El Estado ocupante marroquí sigue obstruyendo el referéndum porque está absolutamente seguro de que si se permite al pueblo saharaui votar en un referéndum libre, democrático y supervisado por las Naciones Unidas, optará sin duda por afirmar su independencia nacional. La MINURSO aún no ha podido completar la implementación de su mandato debido a la clara postura obstruccionista adoptada por la potencia ocupante marroquí, unida al fracaso del Consejo de Seguridad a la hora de responder con firmeza a la obstrucción marroquí, principalmente debido al papel negativo desempeñado por Francia a nivel del Consejo en la defensa de la postura de la potencia ocupante marroquí. Seguimos con cuestión saharaui. El embajador de Venezuela en Bolivia, César Trompiz, reiteró el pleno apoyo de su país a la independencia del Sáhara Occidental como firme principio de la política exterior venezolana y su convicción en el cumplimiento de la justicia internacional. Hablando con ocasión del 33º aniversario de la corrección revolucionaria encabezada por el difunto presidente Hugo Chávez, Trompiz afirmó que su país está dispuesto a defender su soberanía y los principios en los que cree frente a cualquier injerencia extranjera. La ocupación marroquí expulsó al periodista español Francisco Carrión de la ciudad de Dakhla, en la parte ocupada del Sáhara Occidental. Según la Asociación de Defensores de los Derechos Humanos del Sáhara Occidental, CODESA, las fuerzas de ocupación marroquíes impidieron al periodista español que trabaja para el periódico El Independiente entrar en la ciudad de Dakhla y le deportaron desde el aeropuerto de la ciudad a Madrid en el mismo avión en el que llegó. Y en Marruecos continuó este jueves la huelga general nacional convocada por los principales sindicatos para rechazar el proyecto de ley de huelga y protestar por el empeoramiento de la situación social. Varios sindicatos marroquíes han subrayado su condena de las políticas del gobierno que se dirigen a la clase trabajadora, destacando que el gobierno de Ajanús está llevando a cabo una política de huida hacia adelante y golpeando el poder adquisitivo de los marroquíes. Y cambiemos de asunto. En la República Democrática del Congo, el movimiento M23 tomó este miércoles el control de una ciudad minera en la provincia oriental de Kivu del Sur, a pesar del alto el fuego unilateral anunciado por el movimiento hace 4 días. El M23 y fuerzas ruandesas capturaron la ciudad minera de Enwabibe, a 100 kilómetros de Bakabu y a 70 kilómetros del aeropuerto regional de Enyabibe, una ciudad minera ubicada a medio camino entre Bakabu y Goma, de la provincia de Kivu del Sur.
Y en México, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que estaba a la espera de la respuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a su propuesta de diálogo tras su decisión de imponer un impuesto del 25% a las exportaciones mexicanas. La presidenta mexicana calificó de irresponsables y calumniosas las acusaciones no probadas del presidente de Estados Unidos de que el gobierno mexicano tiene vínculos con crímenes organizados de los cárteles de la droga. Pero jamás permitiremos que en estos tiempos en los que aparecen amenazas a nuestra soberanía nacional, en los que el espíritu intervencionista asoma a las puertas de nuestra patria, es momento de recordar la historia y nuestra grandeza. No somos colonia de nadie ni protectorado de nadie. Y así pues concluimos el informativo de esta noche. Gracias por su atención. Adiós y hasta mañana.